cambiando de tema y continuando con la programación, ya volviendo a la parte medioambiental, que nos preocupa mucho, como a todo el mundo, tenemos un pequeño video español sobre el cambio climático, donde se habla un poco de cuáles son las causas de este cambio climático que está, como todos sabemos, elevando la temperatura planetaria, sino también un poquito cómo serían las soluciones, los aportes que cada uno podría hacer a los efectos de, si no revertir la situación, por lo menos frenarla. Presten atención y disfruten del siguiente video. El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Se produce en muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos, como temperatura, la presión, las precipitaciones, la nubosidad, entre otras. El término suele usarse para hacer referencia a los cambios que suceden en el clima en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático usa este término solo para referirse al cambio por causas humanas. Para mí, el cambio climático son todos los efectos que se producen a causa de fenómenos naturales. El cambio climático es un conjunto de factores que se producen mediante la deforestación y los gases que emanamos. En mi opinión, el cambio climático es algo que se está produciendo en este momento en el planeta Tierra debido a la emanación de gases que se generan a través del CO2. El CO2 lo despiden los vehículos. Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores principales: la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación y a la dirección de los vientos, y por último, las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima. Desde fines del siglo XIX, los científicos han observado un aumento gradual en la temperatura promedio de la superficie del planeta. Este aumento se estima que ha sido entre 0,5 y 1 Fahrenheit. Los 10 años más calientes del siglo XX ocurrieron entre 1985 y 2000, siendo 1998 el año más caliente del que se tenga datos.
Este calentamiento ha reducido las áreas cubiertas de nieve en el hemisferio norte y ha ocasionado que muchos de los témpanos de hielo que flotaban en el océano Ártico se hayan derretido. Gracias a la presencia en la atmósfera de dióxido de carbono y de otros gases responsables del efecto invernadero, parte de la radiación solar que llega hasta la Tierra es retenida en la atmósfera. Como resultado de esta retención de calor, la temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra alcanza unos 16 grados centígrados, lo que es propicio para el desarrollo de la vida en el planeta. No obstante, como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de otras actividades humanas asociadas al proceso de industrialización, la concentración de estos gases en la atmósfera ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Esto ha ocasionado que la atmósfera retenga más calor de lo debido, y es la causa de lo que hoy conocemos como el calentamiento o cambio climático global. Este no es ni más ni menos que uno de los efectos del aumento de la temperatura global. Por lo tanto, se debe en sí al calentamiento global mismo. Su consecuencia más aparente y observable es el aumento del nivel de las aguas en toda la superficie terrestre, reduciendo drásticamente a la misma. Estas son causadas como un efecto directo del aumento de la temperatura. Al aumentar las mismas, se evapora una mayor cantidad de gases, que luego de pasar a formar parte de la atmósfera, se condensan y luego precipitan en forma de abruptas lluvias, culminando luego en lo que conocemos como inundaciones. Las consecuencias principales van desde la pérdida de vivienda de las familias que se encuentran en los lugares más propensos a la inundación hasta lo más lamentable, que son las pérdidas humanas.